Vamos a ir así. Padre Celestial, te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que tenemos ahora de abrir juntos tu mano. Háblanos. Yo sé que tú tienes un mensaje para cada uno. Que por el poder de tu Espíritu Santo ese mensaje hoy se escuche y se reciba en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día, un cristiano y un ateo estaban conversando sobre la crianza de los niños. Y el ateo dijo: yo creo que a los niños no hay que darles ninguna clase de enseñanza religiosa. Más bien lo que debemos hacer es simplemente dejarlos crecer y ya cuando sean adultos pueden decidir si quieren seguir alguna religión o no. Pero no hay que hacer nada para estorbar su crecimiento natural, dijo el ateo. El cristiano nada más se quedó pensando un momento y luego le dijo: ¿quieres ver mi jardín? Y el ateo le dijo: sí, ¿cómo no? Vamos a ver tu jardín. Y entonces el cristiano lo sacó a un lote vacío que había junto a su casa. Y le dijo: mira, ¿qué te parece mi jardín? Y el ateo le dijo: esto no es ningún jardín. Aquí solamente hay maleza, puras malas hierbas. Y el cristiano le dijo: es que yo no quise interferir con su libertad de las plantas al crecer. Yo nada más dejé que crecieran y ya cuando sean grandes pueden decidir si quieren ser un jardín o no. ¿Qué les parece? ¿Sí? Obviamente, un jardín necesita cuidado. Y lo mismo se puede decir de un niño. De hecho, en Proverbios 22:15 leemos esto: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de disciplina la corrige. Si nosotros dejamos que un jardín crezca sin atención, no va a ser ningún jardín, será un terreno baldío. Y si dejamos que un niño crezca sin disciplina, no llegará a desarrollar todo el potencial que tiene. Ahora, cuando nos habla de la vara de disciplina, no está hablando necesariamente de dar golpes, sino la vara de corrección. La imagen aquí es de un pastor de ovejas que tiene su vara. Y cuando una oveja se está saliendo del camino, no le da azotes con la vara, sino que lo guía. De repente sí le puede dar un golpecito, pero sobre todo lo está dirigiendo, lo está guiando. Y esa es la disciplina. Ahora, en este mensaje vamos a estar hablando sobre la disciplina de los hijos, porque a eso hemos llegado en la palabra de Dios. Pero nuestro modelo para la disciplina como padres es nuestro Padre Celestial. Entonces, en este mensaje hay una palabra no solamente para los padres, sino para todos los que somos hijos de un Padre Celestial. Y quizás no tienes hijos, o ya son grandes, ya no están en la casa, y no puedas aplicar directamente a tu vida lo que estamos aprendiendo acerca de la disciplina de los hijos, pero puedes aprender a vivir como buen hijo de tu Padre Celestial. Y entender cómo te disciplina Él, para que crezcas y te desarrolles. Cuando disciplinamos a los hijos, esa vida de disciplina lleva a una vida de éxito y de propósito. Proverbios 22:6 nos enseña: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y así como Dios nos llama a disciplinar a los niños, Él también disciplina a sus hijos. Deuteronomio 8:5 dice así: reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti.
Y en Proverbios 3:12 nos dice, porque el Señor disciplina a los que ama, así como corrige un padre a su hijo querido. La disciplina de Dios es una expresión de su amor hacia nosotros. La disciplina de Dios no es una expresión de su coraje, de su ira, de su enojo. Su ira se revela contra todos los desobedientes que se alejan de Él y que no lo quieren reconocer, que viven sin arrepentimiento. Pero a sus hijos, Dios en amor los disciplina. Y no hay que confundir esas dos cosas. Si tú eres hijo de Dios, Él te va a disciplinar. Pero no se te ocurra decir, yo creo que Dios está enojado conmigo. Más bien debes pensar, Dios me está mostrando que me ama para que yo aprenda algo y llegue a ser la persona que Él quiere que sea. Dios a sus hijos disciplina porque los ama. Esto nos lo dice en Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces podemos resumir la idea principal de esto. Dios llama a los padres a imitar su ejemplo en la crianza de sus hijos. Dios llama a los padres a imitar su ejemplo en la crianza de sus hijos. En otras palabras, si quieres saber cómo ser un buen padre, entonces inspírate en Dios. Observa cómo es Dios como padre. Él mostró su amor hacia nosotros, enviando a su Hijo unigénito para entregar su vida en la cruz por nosotros. Y Él ahora nos enseña, nos guía y nos corrige por su palabra y por su Espíritu. Dios da instrucciones a los padres acerca de la educación espiritual de sus hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 4. Quiero que lean este versículo en voz alta conmigo. ¿Listos? Dice así. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Este versículo fácilmente se divide en dos partes. En la primera parte Dios nos dice lo que no debemos hacer. Y en la segunda parte nos dice lo que sí debemos hacer. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que no debemos hacer? No debemos hacer enojar a nuestros hijos. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Otra manera de decirlo sería no frustren a sus hijos. No hagan que se desanimen. Entonces, si la disciplina produce desánimo y frustración, no está funcionando como debe funcionar. En el capítulo 4, ya hemos aprendido que el enojo le abre la puerta al diablo. Efesios 4, 26 y 27 dicen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Te das cuenta? Cuando el enojo llega a caracterizar nuestra vida, o sea, no que te enojas por un momento y luego lo resuelves y ya, sino cuando guardas ese rencor y va creciendo en tu vida, entonces se convierte en una puerta abierta para que el diablo tenga influencia sobre ti. El enojo en sí no es un pecado, pero es un peligro. Ahora, ¿qué padre entregaría a su hijo al cuidado de un asesino? ¿Qué padre dejaría a su hijo de 3 años jugando a la orilla de una carretera? ¿O lo llevaría al zoológico para aventarlo a la jaula de los leones? Sería totalmente ridículo, siquiera pensarlo. Ningún padre haría eso. Pero entonces, ¿cómo se nos ocurre abrirle la puerta al diablo a la vida de nuestros hijos?
al no cuidar nuestras actitudes y nuestra manera de disciplinarlos y haciendo que se frustren y que vivan enojados. Es como si los entregáramos en manos del enemigo. Porque ese es el resultado del enojo. Ahora, ¿cuáles son entonces algunas de esas cosas que inspiran enojo, frustración, amargura en el corazón de un niño? Bueno, hay varias cosas que lo pueden hacer, pero lo que todas estas cosas tienen en común es que se imponen sin amor ni comprensión. Cuando no amamos o comprendemos a nuestros hijos, entonces es cuando se enojan y se frustran. Por ejemplo, el Salmo 103, versículos 13 y 14, nos dice que Dios nos da el ejemplo en esto. Tan compasivo, ¿ves la palabra? Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. ¿Cómo es Dios cuando nos disciplina? Es compasivo, es comprensivo. Él nos entiende. De hecho, tomó el paso de vivir como uno de nosotros para comprendernos perfectamente. Pero muchas veces no comprendemos a nuestros hijos. Vemos su comportamiento y solo pensamos en cómo nos hace ver a nosotros, en lugar de ponernos en su propio lugar y preguntarnos por qué lo están haciendo. Me vas a hacer quedar mal, les decimos, como si lo más importante fuera nuestra apariencia, nuestra reputación, nuestra fama. Pero Dios nos enseña un camino diferente. Nos enseña el camino de la comprensión y la compasión. Dios nos perdona muchas cosas. Cuando Él espera cosas de nosotros, Él toma en cuenta nuestra capacidad. Dios no está buscando la manera de aplastarte. Él no está buscando algún pretexto para decir, ya ves, yo sabía que tú no podías. Sino de levantarte, de ayudarte a llevar un camino y vivir de una manera. Entonces nosotros imitamos a Dios cuando somos comprensivos y misericordiosos. En cambio, la disciplina excesivamente severa, las demandas irrazonables, el abuso de autoridad, los castigos arbitrarios, la injusticia, la condenación constante, la humillación y la insensibilidad a los sentimientos y las necesidades del niño lo frustran e inspiran en él. ¿Felicitas a tus hijos cuando hacen algo bien? ¿O solamente los corriges cuando hacen algo mal? Es tan importante felicitarlos y decirles que te sientes orgulloso de ellos, como lo es corregirlos también cuando hacen algo que no está bien. Cuando un hijo, y estoy hablando sobre todo ahora del hijo varón, cuando un hijo siente el orgullo de su padre, que su padre se siente orgulloso de él, esa es una gran motivación. En cambio, cuando piensa que nunca va a poder alcanzar las expectativas de su padre, lo deja de intentar. No tiene caso. En todo, la regla sencilla que nos dejó Jesús es hacerles a otros lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Y esa regla también se aplica en la vida familiar, en la disciplina de los hijos. Ponte en el lugar de tu hijo. Cuando tú tenías su edad, eras capaz de hacer lo que tú le estás pidiendo a él que haga. Cuando tenías su edad, eras capaz de prestar la atención que le estás pidiendo que preste. Cuando tenías su edad, de repente se te caía un plato y lo rompías. Es que son cosas normales. Entonces ponte en el lugar del niño.
Y no esperes de él lo que no podrías haber esperado de ti mismo cuando tenías tu propia edad. ¿Cómo te sentirías si escucharas las palabras que tú le estás diciendo? No dejes de corregirlo, pero hazlo con amor y comprensión. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Frustrar, hacer enojar a los hijos. Pero ahora hablemos del lado positivo. En la educación espiritual, bien hecha, hay crecimiento y conocimiento. Cuando un hijo es educado de la manera correcta, crece y conoce. La segunda mitad del versículo que leímos al principio, Efesios 6:4, dice: críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ahí vemos dos cosas: la corrección o la disciplina y la instrucción en el camino del Señor. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre que no supo corregir a sus hijos. Él se llamaba Elí. Y en su día fue el sumo sacerdote de Israel. Era el representante de Dios delante del pueblo. En su día, el lugar de adoración era el tabernáculo, esa carpa que Moisés había construido en el desierto. Todavía no tenía. Y ahí era donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Ese tabernáculo donde ministraba Elí, donde tenía el privilegio de ser el sacerdote, era un lugar de sacrificio donde la gente llevaba sus sacrificios para limpiar sus pecados y quedar bien con Dios. Era un lugar de adoración donde se cantaba a Dios. Era un lugar de enseñanza donde se enseñaban las palabras de Dios. Elí servía de buen corazón a Dios, pero tenía dos hijos que no lo hacían. Y al envejecer, Elí empezó a dejar en manos de sus hijos muchas de las responsabilidades del tabernáculo. Pero ellos aprovechaban su posición, primeramente para sacar de los sacrificios la mejor parte, que se debía quemar como un holocausto a Dios. Antes de que se preparara el animal para quemarlo, ellos llegaban y decían: yo quiero esa parte, apártamela, entrégame, yo quiero lo mejor para un asado para mi familia. Entonces ellos aprovechaban su posición para quitar del sacrificio de la gente la mejor parte, e incluso aprovechaban su posición para acostarse con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Imagínate un típico funcionario corrupto de alguna burocracia, y así eran ellos. Estaban sacando de lo que había para su propio bien y estaban aprovechando su posición para seducir a las mujeres. Y ellos servían en el lugar de adoración a Dios. Entonces Dios se puso furioso. Ahora, lo interesante del caso es que Elí fue a hablar con sus hijos y les dijo: no, hijitos míos, lo que están haciendo no está bien. Miren, están ofendiendo a Dios, por favor no hagan esto. Él les habló, pero no hizo nada. Les habló, pero no los disciplinó. No les quitó su puesto. No les dijo: ya no pueden hacer esto. Simplemente se contentó con hablarles y ya. Y entonces Dios le dijo esto. Le mandó un vocero que le pronunció estas palabras de Dios a Elí. Le dijo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día.
Y eso fue lo que pasó. Los dos hijos murieron el mismo día y cuando Elí recibió la noticia de la impresión, él se cayó para atrás y también murió. Cuando solo les hablas a tus hijos, pero no los disciplinas, cometes el mismo error que cometió Elí. Enseñas a tus hijos a ser desobedientes. El dramaturgo griego Menandro hizo una vez este comentario: el padre que siempre amenaza no recibe mucha reverencia. Él vivió 300 o 400 años antes de Cristo, pero ya se veía eso en las familias. El padre que mucho amenaza no recibe mucha reverencia. Ya vas a ver lo que te voy a hacer, pero nunca lo ven. Bueno, entonces no va a hacer nada. Así era él. Habló, pero no hizo. Una persona comentó que el niño que no aprende antes de los 4 años el significado de la palabra no, ha pasado 4 años en el estudio académico del crimen. Enséñales a tus hijos que no significa no. Un día estaba en la tienda esperando para pagar mis compras y delante de mí en la fila estaba una señora, pobrecita, se veía súper cansada. Ahí estaba la señora con sus 2 hijos. Y el niño menor de unos 4 años estaba diciendo: pero mami, cómprame este dulce. Y ahí estaba rogándole, y ella le dijo: no te lo voy a comprar. Y el niño siguió: ay, pero por favor. Y finalmente la pobre mujer, tan cansada, dijo: está bien, ponlo ahí, sobre la cinta. Y yo pensé dentro de mi: pobre señora, se acaba de condenar a que cada vez que venga a la tienda su hijo le haga una cosa, porque no le ha enseñado que no significa no. Y cuando nosotros criamos a nuestros hijos así, entonces leen la palabra de Dios: no matarás. Y dicen: pero ese no es como el no de mis padres. No robarás. Pero ese no es como el no de mi papá. ¿Qué significa? Luego sí. No darás falso testimonio. Pero ese no es como el no de mi mamá. ¿Qué significa? Espera un rato y luego lo puedes hacer. Por eso es tan importante disciplinarlos y enseñarles el significado de la palabra. Pero la corrección por su propia cuenta no es suficiente. También es necesario entrenar a los hijos en el camino del Señor. Ahora, fíjate a quién le da Dios la responsabilidad de criar a los hijos en la fe. ¿Será responsabilidad del maestro de escuela dominical? ¿O del pastor? ¿O del líder de jóvenes? ¿Quién es el responsable de criar a tus hijos en el camino del Señor? Tú lo eres. Padres, dice, críenlos en la disciplina del Señor. Ahora, nosotros estamos para ayudar. Gracias a Dios por las maestras y los maestros que tenemos para dar clases de escuela dominical. Gracias por las oportunidades que tenemos de pasar tiempo con sus hijos. Y a mí me encantan, bueno, casi siempre, me encantan los jueves cuando estoy ahí con los jóvenes. Pero al final de cuentas, Dios no me ha dado a mí, o a la hermana Marisela, o a cualquier otro personal de la iglesia, la responsabilidad de criar a tus hijos y de enseñarles de Él. Él te ha dado esa responsabilidad a ti. Tú eres responsable. Y es, además, el padre, aún más que la madre. Porque Pablo dice padres, no dice padres y madres. ¿Y cuántos padres hay que quieren dejarle esa responsabilidad a su esposa? Como si la pobre mujer no tuviera suficientes cosas que hacer.
Ay, tú enséñales de Dios. Yo no voy a ocupar aquí viendo el partido. Tú háblales. ¿Sabes qué? La gran mayoría de los siervos del Señor, los grandes predicadores, los grandes misioneros, los grandes evangelistas, no todos, pero la gran mayoría de ellos han crecido en hogares cristianos. Y esa formación que les han dado sus padres los ha preparado para servir a Dios. La próxima generación de líderes, de pastores, de predicadores, de misioneros, de hombres de negocios, de grandes maestras, de personas que hacen un impacto para Cristo en el mundo, puede venir de esta iglesia. Los padres tienen mucho que ver con si eso se dará. Si tú nunca les hablas a tus hijos acerca de tu relación con Dios, si nunca te ven orar, si de lunes a sábado nunca hablen la Biblia juntos, entonces no vayas a pensar que 2 horas el domingo los darán las cosas. Esas 2 horas son muy importantes, pero no pueden cancelar toda una semana de la iglesia. En realidad, los niños no nos pertenecen. En cierto modo, no son nuestros hijos, sino que son de Dios. Y Él simplemente nos los ha encomendado para amarlos, para criarlos y para enseñarles la verdad de su palabra. Así que vamos a dejar que la vida de nuestros hijos sea un terreno baldío. Vamos a convertirlos en un jardín que crece y da fruto para Dios. Porque los hemos criado como Él, con sabiduría, con amor, con disciplina, con juego. Vamos a orar. Padre Celestial, oro en este momento por las familias, por los padres. Señor, gracias por cada familia que tenemos aquí en esta iglesia. ¡Qué bendición! Gracias por los hijos que les has dado. Y te pido que tú les des sabiduría y dirección para criar a sus hijos como tú los crías a nosotros, que somos tus hijos. Y a ti te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.